8 de la mañana con 35 minutos, el momento de la agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Fernando? días. Hola, Carola, ¿qué tal? Comenzamos agenda económica abriendo esta semana, una bien especial por el ambiente navideño, es semana corta también y eso siempre determina lo que pasa en materia económica, pero comenzamos en la mañana y esta semanita con un precio del dólar que va al alza a esta hora de la mañana. 992 el valor del tipo de cambio acá en Chile. La UF para hoy día tiene 38.396 pesos de valor y el cobre a esta hora está subiendo en los mercados internacionales. $4.12 la libra. Tres datos para comenzar entonces esta mañana. Una que está marcada nuevamente por la discusión respecto a la reforma previsional con antecedentes nuevos y frescos que son bien interesantes, sobre todo por quienes están entrando también a esta discusión política tan relevante. Se pronunció sobre este tema la exalcaldesa de Providencia e inminente candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, y ese es un factor bien interesante a analizar considerando las repercusiones políticas que tiene la definición que ha hecho Evelyn Matei respecto a este tema y porque no se había pronunciado hasta ahora tampoco respecto al contenido de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Senado. Pues bien, ayer lo hizo con un énfasis bien importante respecto a esta reforma y a los matices que tiene la reforma hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dijo en su cuenta de X? Es importante mejorar las pensiones, dijo, y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas, dice Evelyn Matei en esta definición, que es probablemente, aunque escueta, la más importante que ha hecho hasta ahora de la reforma de pensiones, porque no había entrado en esta discusión, no en profundidad al menos, había avalado el trabajo que estaban haciendo los senadores en la búsqueda de un acuerdo más amplio, se había reunido la semana pasada con la bancada de diputados de la UDI y de ahí salieron algunas señales respecto al visto bueno, digamos, que estaba dando Evelyn Matei a este trabajo, pero en la segunda parte del tuit aparece un elemento que probablemente pone un manto de duda respecto a cuál es la posición que tiene Evelyn Matei, porque junto con advertir estas consecuencias graves no buscadas, que tiene que ver, pareciera, con aspectos más técnicos de la reforma, dice que va a iniciar conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Esto después de haber dicho la semana pasada que ella no estaba en el Senado, por lo tanto no está en el trámite de la reforma, pero aquí advierte que va a buscar jugar un rol algo más activo también en esta discusión. De todas maneras, es una señal de que va a intentar aportar de alguna forma a ese proceso, a lo que se está debatiendo y a esta reforma previsional. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? No está tan claro, pero de todas maneras es interesante ver lo que puede hacer Evelyn Matei si es que logra, por ejemplo, alinear no solo fuerzas en el Senado, más bien también en la Cámara de Diputados para sacar adelante estas reformas. Y no queda tan claro cuáles son esas consecuencias graves no buscadas, pero como decíamos, pareciera ser un matiz más bien técnico de parte de Evelyn Matei. De todas maneras, es llamativo el tuit porque dice que va a conversar con algunos economistas y expertos cuando en la mesa técnica la oposición tiene representación de tres economistas bien destacadas, las tres con experiencia en esta materia. Cecilia Cifuentes, la exministra del Trabajo María José Saldívar y Soledad Ormazábal fueron designadas por los senadores de la oposición de Chile Vamos para debatir estos aspectos técnicos y pareciera quitarles el piso de alguna forma con esta convocatoria que va a hacer Evelyn Matei con otros economistas, otros expertos. Y es interesante también cómo surgen voces bien críticas sobre el trabajo que ha hecho la mesa técnica. La economista Michelle Lavé, el ex subsecretario Alejandro Weber han participado en esta discusión y han planteado sus reparos sobre el contenido de la propuesta en ese informe que se suponía era aquel que iba a zanjar de alguna manera ciertas discusiones, que le iba a entregar un insumo a los senadores para que zanjaran de una vez este asunto. Vamos a ver cómo sigue esa discusión por el lado de Chile Vamos. Por lo pronto, en el oficialismo al menos, la ministra Janet Jara ayer en conversación con el diario Pulso, en una entrevista bien larga, planteaba que respecto a la búsqueda de este acuerdo, no estamos ni tan lejos ni tan cerca, pero vivimos horas cruciales, dice. El acuerdo de pensiones vive momentos cruciales y dice que hay un escenario distinto porque hay convencimiento de todos de que el pilar contributivo, la parte donde se cotiza, no puede seguir con este bajo nivel de pensiones y que se ha producido un daño a las mujeres. O sea, hay un consenso y es necesario buscar la herramienta para resolver
esos términos y decía que en términos técnicos estaba cerca de ese acuerdo, los escenarios han ido acotando. Y ayer el senador Juan Antonio Coloma, que preside la Comisión de Trabajo, también daba una señal en ese sentido, comprometiéndose además a que el despacho de esta iniciativa del Senado será en enero. Escuchemos qué dijo ayer el senador de la U. Yo creo que tenemos en la hora de las definiciones, yo creo que hay un diagnóstico bien compartido en cuanto a la necesidad urgente de subir las cotizaciones individuales. Hoy ya se vive 20 años más que hace algunos años y obviamente tenemos que tener mucho más ahorro para jubilar un poquito mejor. Segundo, aumentar la PGU, creo que está bastante ya establecido. Tercero, bono hombre-mujer igual, o sea, el bono tabla a la misma edad y con el mismo ahorro es justo. Yo quiero ser en esto súper preciso, es justo que esa pensión sea igual. Nosotros vamos a despachar en el Senado. No me pregunten cómo lo vamos a despachar, pero vamos a despachar en enero y ojalá que alcance también la Cámara a hacerlo. Eso es parte de la definición. Bien, no sé cómo, decía el senador, pero de todas maneras se compromete a que se despache la iniciativa en enero. De todas maneras, las señales que se están dando apuntan a que hay efectivamente algún grado de acuerdo bien importante respecto a esta reforma, pero empiezan a surgir también cierta inquietud en el oficialismo respecto a la forma en la que se está tramitando este acuerdo. Desde el Frente Amplio, por ejemplo, plantean voces más críticas por uno de los temas que para ellos es esencial, que tiene que ver con esta idea de que se iban a acabar las AFP. Fue una promesa, de campaña del presidente Gabriel Boric, y es un asunto bien relevante desde el punto de vista político para las fuerzas oficialistas, sobre todo para el Frente Amplio. ¿Cómo se acaban las AFP? Separando la industria, dicen. Si es que se logra esa separación de quién administra las cuentas respecto a quién invierte, se genera más competencia. Ese punto estuvo en la reforma, pero hoy día ha perdido mucha fuerza dentro de la discusión de la reforma en el Senado y no está en los términos del acuerdo. Pero es una señal bien clara en todo caso de que el asunto genera cierto resquemor y sobre todo empieza a generar incomodidad en las fuerzas del oficialismo, porque no es la reforma que se había soñado, digamos, no es la reforma que se había comprometido inicialmente, y eso, siendo un tema tan sensible, de definiciones bien importantes, va a generar algunos problemas y roces internos. De hecho, el Partido Comunista sinceraba también que esta reforma previsional no termina con el sistema de AFP, también planteando otro reparo respecto a este tema. Y eso va a generar una tensión interna, sobre todo cuando han surgido declaraciones como la del diputado Andrés Giordano del Frente Amplio, que dice que si es que esta reforma no incluye esa separación de la industria, ellos no están por aprobarla. Contrario a lo que ha planteado la ministra Janet Jara en esta entrevista ayer en el diario La Tercera, también planteaba, y es un antecedente bien interesante, que es una reforma que también necesita recuperar la profundidad del mercado de capitales. Es muy importante para el crecimiento del país, reconoce la ministra Janet Jara, viniendo de una ministra militante del Partido Comunista. Es bien interesante también esa señal que se da sobre el reconocimiento explícito que hay respecto al rol que tiene las AFP como agentes inversores en el mercado de capitales, el mismo sistema de pensiones en el mercado de capitales y el efecto de aquello en el crecimiento económico. Bien, 8:43, nos vamos a ir a otro tema para hablar de uno de los hechos que marcó la última semana, el cierre de lo que estaba ocurriendo a la semana anterior respecto a la existencia de Sartor como administradora general de fondos. La CMF, recordemos, revocó la autorización de existencia de Sartor AGF para, dice, resguardar el interés de los aportantes de fondos. Este es un brazo de inversión bien relevante en el mercado, sobre el que habían hartas dudas respecto a su sostenibilidad, y bueno, la CMF al revocar la autorización genera una serie de efectos desde el punto de vista del funcionamiento de este fondo y, por cierto, también cierto manto de duda respecto a la sostenibilidad. Vamos a conversar de este tema junto al abogado socio de Kunzmann Spies Abogados. Max Spies está con nosotros aquí en Agenda Económica. ¿Cómo está, Max? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Espero que tú estés muy bien, Sebastián. Max, me gustaría que pudiéramos dar un poco de contexto a lo que ha resuelto la CMF. ¿Qué significa, en estricto rigor, la autorización, revocar, la autorización de existencia de Sartor, primero? Y segundo, ¿qué efectos cree que tiene desde el punto de vista del mercado? ¿Qué señales se están enviando con esta decisión?
¿La respuesta larga o la respuesta corta? La corta, imagino que Tenemos algo de tiempo, Max. Mira, vamos a una cosa de contexto primeramente. Sí. Los ruidos respecto de Sartor no vienen de ahora, sino que vienen de hace un buen tiempo atrás en el mercado de capitales. Usted tiene que recordar el famoso caso de Azul Azul, donde un fondo de inversión privado adquirió buena parte de las acciones de esa sociedad. Claro. Y dado que es un fondo privado, entonces no se podía dar información de quiénes estaban detrás de eso, y ese manto de oscuridad obviamente que hace saltar ciertas alarmas. Ahora bien, en el último tiempo, y es una práctica que Sartor ha hecho varias veces, ellos han de alguna forma modificado o maquillado sus estados financieros de la siguiente manera. Esta administradora de fondos, ya sea de inversión o fondos mutuos, lo que hace es recibir aportes de terceros, claro, y los administra. Y una forma de administrarlo es otorgar créditos a empresas medianas, no tan medianas y algunas otras pequeñas. Valga mencionar que la industria de la construcción en gran medida se financia de esta forma. Pues bien, cuando uno de estos deudores caía en falencia, lo que Sartor hacía era antes lo que hacía en muchos casos era capitalizar esa deuda, es decir, convertía un activo que es de renta fija, lo convertía en renta variable. De tal manera que los estados financieros del fondo movía dentro de la columna izquierda, donde están los activos, un activo que era una cuenta por cobrar y lo movía a un activo, a una inversión mobiliaria. Es decir, con eso no había un movimiento en general que se fuera registrado como pérdida, que es lo que uno debiera hacer en estos casos, y el valor teórico del fondo no se movía, pero esto era artificial. Este ruido ya había sido detectado por el mercado hace un buen tiempo y estas dinámicas no eran muy sanas. Hay un elemento adicional, es que buena parte de estos deudores que tenían problemas estaban de alguna forma relacionados, eran partes relacionadas con ya sea ejecutivos principales de Sartor, controladores de Sartor y otra gente relacionada. Y cuando se produce la capitalización de la deuda, lo que ocurre naturalmente es que hay una emisión de muchas acciones de ese deudor y Sartor se convertía de la noche a la mañana en al menos un accionista mayoritario de esa sociedad. Es decir, una operación con parte relacionada evidente, de libro. Ahora, la gente cuando escucha esto, usted me interrumpe cuando quiera. La gente cuando escucha esto y le aparece la palabra operación con parte relacionada, se asusta mucho. Pero la verdad es que no hay problema con ella en la medida que se cumpla con dos elementos clave: transparencia y dos, condiciones de mercado. Y nada de eso ocurría en este caso. Max, respecto a esas operaciones con partes relacionadas que aparece mencionado bastante en las crónicas que se han escrito sobre este caso, ¿qué significa en la práctica y cómo está regulado eso? La regulación de las operaciones relacionadas está en muchos lugares de nuestra estructura legal. La primera parte, donde está latamente descrito, es qué es lo que hay que hacer y los protocolos que deben seguirse, está en la ley de sociedades anónimas, pero también se contienen en la ley única de fondos, porque naturalmente en el caso de una sociedad anónima el directorio se debe al mejor interés de los accionistas, y en el caso de una administradora de fondos no solamente se tiene que replicar eso, sino que además se tiene que precaver el mejor interés de los aportantes también, y eso hace que haya una responsabilidad extensiva. Pues bien, como le mencionaba yo, cuando aparece una de estas operaciones, que es muy normal en el mercado, sobre todo en un mercado pequeño como el chileno, entonces lo que debe hacer inmediatamente la administración es declararlo, es decir, levantar la alarma, y luego debe, de una manera especial, bajo un protocolo especial, deben aprobarse o rechazarse estas operaciones, que apunta al segundo de los elementos que yo recién le mencionaba, que es la de mantener términos de equidad de mercado, que en el caso de una deuda no solamente tienen que ver con el precio del crédito, que es la tasa de interés, sino que también tiene que ver con los términos, porque yo le digo a usted, ¿qué pasaría con usted si es que el banco le otorga un crédito a usted que usted sabe que no va a pagar? Sí. Eso claramente es muy distinto a las condiciones que cualquier deudor tendría. Esos términos de mercado, en consecuencia, no son equitativos. Pero la gente no tiene que asustarse. Cuando hay conflictos con una parte relacionada, es un conflicto de intereses, hay que procesarlo. Eso es lo que nos pide la ley. A ver, estamos conversando con el abogado socio de Kurtzman Spies, justamente Max Spies. La pregunta que hago es, ¿tuvo que pasar lo que pasó para que se dieran cuenta que todo este proceso que usted ha descrito de irregularidades previas se tomara o se conocieran? ¿No hubo alerta alguna de situaciones relativamente irregulares que eventualmente afectaran
a la empresa? Fernando, mira, la respuesta, como recién lo mencionaba, es ya había ruido respecto de Sartor, no solamente por estas operaciones que acabo de describir hace poco, sino que también recordemos que esto Sartor saltó a nuestro conocimiento con la operación de Azul Azul. Sí. Ahora, respecto del mercado, buena pregunta la que tú haces, porque esto no es una operación que solamente Sartor, perdón, no quiero aseverarlo como algo que ocurre, pero inmediatamente la pregunta que uno se hace es, ¿y esto que hacía Sartor no lo harán quizás otras? Y evidentemente, que una de las externalidades de este caso, de este escándalo, que por lo demás usted sabe muy bien que son los escándalos los que provocan un cambio en la visión regulatoria. Entonces, una de las preguntas es, ¿hay más Sartor en el mercado? Por lo tanto, la llamada es a la CMF para que tenga una fiscalización más activa, más agresiva. Y en segundo lugar, hay que también mirar el mercado de lo que se llama la deuda privada. La deuda privada es esa deuda que es bancaria y que se otorga directamente a un deudor industrial o empresarial. Como le decía yo, se materializa en la compra de facturas, en el establecimiento de créditos a través de un simple pagaré. Es un modelo bastante sencillo de operación y de crédito. Sí. Fundamentalmente desarrollado por los factoring. ¿Ve? Ahora yo me salí de los administradores de fondos y me voy al factoring. ¿Por qué digo esto? Porque el capital privado fundamentalmente está ahí. ¿Y por qué esto es importante? Porque si usted mira bien la operación de los factoring, el factoring capta dinero, probablemente de un club de aportantes, es una captación pública, y luego coloca ese dinero en operaciones financieras. Perdóneme, eso es una operación propia de banco, pero los factoring no tienen toda la carga regulatoria que sí tienen los bancos. Claro. Ahí estamos hablando, Max, ahí estamos hablando, por ejemplo, del caso Factom, ¿no? Bueno, entre otras tantas, porque usted con el caso Factor, y si empezamos a revisar los diarios hacia atrás, se da cuenta que hay muchos casos de factoring que han tenido problemas justamente de operación porque son desregulados. En consecuencia, esto obliga también a una reflexión de las autoridades de verificar qué hacer también con el factoring. Ahora, quiero hacer una nota a pie de página. Hay que balancear aquí necesidades de todo tipo, porque los factoring financian de buena manera la mediana empresa, empresas más que medianas, y por lo tanto, en un contexto donde el país necesita crecer, necesita financiamiento, no es cosa de llegar y instalarle una carga regulatoria a los factoring, porque podría ser la solución más cara que la enfermedad. Ahora, Max, de todas maneras, por lo que entiendo de lo que usted plantea, el factoring y los casos que hemos conocido recientemente de problemas en el funcionamiento de alguno de ellos, pareciera ser la punta del iceberg solamente. O sea, ¿hay un tema por desarrollar en esa industria de mayor fiscalización? Bueno, evidentemente cuando hay falsificación de facturas es evidente que hay algo que está pasando en el mercado, y esto requiere de una mejor y más agresiva fiscalización respecto del cumplimiento de la diligencia debida de quienes operan en este mercado. En otras palabras, si a usted le llega una factura, usted compra una factura, usted tendrá que revisar si esa factura es real o no, porque de lo contrario perfectamente podríamos estar arriba de un globo. Lo mínimo, claro. Sí, y en ese sentido, el problema con la industria del factoring es que hay demasiados actores, la barrera de entrada para ingresar es muy baja. ¿Cuál es el problema allí, más allá del tema regulatorio o de la fiscalización más bien, ¿no?, que debe llevar adelante el regulador? Pero ¿cuál cree usted que es el problema de cómo se ha desarrollado ese negocio? Yo descarto de inmediato el que haya muchos. O sea, lo ideal es que hubiera más. Mientras más hay, más competencia, mejor para los consumidores y para los demandantes de crédito. El tema de fondo es que los factoring entran en una categoría internacionalmente conocida como banco en las sombras. Es un banco en el sentido que opera bajo o cumple la operación básica que hacen los bancos, pero sin regulación. Entonces, como mencionaba yo, al menos si no le van a incluir una regulación muy pesada a los factoring, le hacen capitales mínimos, provisiones, un reglamento de operación que son pesadísimos para los bancos, por eso es que su costo de capital es tan alto. Los factoring no tienen nada de eso y además cobran tasas de interés bastante altas. Entonces el punto de fondo ahí es que más que regulación debiera
los factoring debieran pasar al perímetro regulatorio, de tal manera que, por ejemplo, la CMF tenga la capacidad de poder revisar y al menos desde el punto de vista estadístico, saber qué está pasando ahí. Sí, estamos conversando con Max Spies, socio de Kunzman Spies, abogado con mucha experiencia en mercado de capitales. Max, hay un tema con los factoring. Fíjate, y corrígeme si estoy incorrectamente planteando lo que te voy a preguntar. Los factoring pasaron a ser casi una inversión de moda en un momento dado, hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás, cuando aparecieron la idea de los factoring. Si no estaba ahí en un factoring, era pero tarado, era alguien que no estaba generando valor a tu dinero y nada. Se creó un tremendo, yo te diría, incluso más que algo práctico, una cosa simbólica en torno al factoring. ¿Qué queda de eso? Fernando, hay que recordar que en los últimos, no desde 10 años hasta ahora, pero en los primeros 30 años del regreso a la democracia, el país creció enormemente. Y eso significa, entre otras cosas, que el producto y la riqueza han crecido enormemente. En chileno, gente se hizo muy rica. Y a esa gente buscó para su riqueza oportunidades de inversión. El factoring es el negocio tan viejo como los fenicios. Tener dinero y prestarse. Ahí no hay problema. Si usted toma su dinero y usted lo quiere prestar, bien por usted. Probablemente va a intentar cobrar la tasa de interés más alta que pueda. Y eso, la única manera de bajarlo es con más competencia. Ahora bien, usted me dice que la popularidad de los factoring, bueno, es que hay mucha gente que tiene mucha plata, muy bien, porque eso hace que el país crezca, pero buscan ellos oportunidades de inversión que vayan más allá de la inversión tradicional, ya sean acciones nacionales o internacionales, bonos, etc. El factoring tiene la gracia de ser un negocio desregulado y, en segundo lugar, que replica la operación de los bancos, pero con tasas de interés probablemente muy distintas a las que ofrecen los bancos. Y por lo tanto, muchas personas, ya sea clubes, cuando digo clubes me refiero a un grupo de amigos, a un grupo de gente conocida, que hacen mete plata en un factoring, que digamos es un ente intermediario, y luego ese factoring, como le decía anteriormente, coloca ese dinero en el mercado y con eso luego se hace, con el pago de esa deuda, se obtienen interesantes tasas de interés. Me parece muy bien, porque esta es la forma, como decía yo hace poco, de ser buena parte de la industria de Chile. Sí. Pero el tema de fondo, como se mencionaba, es que como son desregulados, entonces nadie sabe lo que puede estar pasando ahí. Y no digo que haya que cargarlos con regulación, pero al menos con una supervisión, por último, de carácter estadístico. Bien, Max Spies, abogado, ha estado con nosotros conversando sobre este caso, el caso Sartor, y las consecuencias también que dejan en la industria. Gracias por el contacto, Max. Gracias, buenos días. Usted muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego. 8:58, nos vamos a ir a otro tema. El viernes el ministro Mario Marcel volvió a abordar un tema bien importante que está en la discusión en el Congreso en materia económica y tiene que ver con la presentación de un nuevo proyecto de cambios tributarios. El ministro Marcel confirmó que el proyecto se va a presentar en enero próximo para abordar la última gran modificación tributaria probablemente que haga este gobierno y que tiene que ver con la idea de bajar el impuesto que pagan las grandes empresas, el impuesto de primera categoría. El contexto en el que entregó estas declaraciones el ministro es bien importante porque fue en un seminario organizado por Sofofa donde participó el ministro como expositor, donde se abordaba un tema puntual, cómo volver a crecer al 4%. Recordemos que el gobierno ha recogido ese guante también en la necesidad de volver a recuperar una capacidad de crecimiento mayor. El empresariado, por supuesto, ha estado tratando de instalar ese tema en la agenda y el seminario apuntaba a responder esa pregunta, a tratar de generar respuestas bien concretas sobre los temas que son necesarios abordar para avanzar en esa línea. Cambios en materia regulatoria, por ejemplo, que permitan destrabar inversión, otros que tienen que ver más bien con temas de largo plazo, como la productividad y mayor competitividad tributaria. Es uno de los asuntos que están sobre la mesa cuando se discute este asunto, cómo volver a crecer 4% o más que lo que estamos creciendo en estos días, que por cierto es insuficiente para abordar los problemas sociales que tiene nuestro país. En ese contexto entonces es que el ministro Marcel confirmó nuevamente la intención de generar una rebaja en el impuesto corporativo.
pero no tan profunda como la que están esperando desde el sector empresarial. ¿De qué depende si es que la tasa se rebaja un 25 o un 23% como pide la CPC? Dependerá fundamentalmente de que se generen los recursos extra para mantener la neutralidad fiscal. Y ese fue el tema que abordó el ministro Marcel, abriendo la posibilidad y dejando esa puerta bien abierta a una rebaja mayor a la propuesta hasta ahora. Escuchemos qué fue lo que dijo. El tema es qué es lo que tiene que subir para aumentar la recaudación y compensar por la menor recaudación, que significa una menor tasa de impuesto de primera categoría. Entonces, la tasa, la primera distribución de dividendos, es una compensación, pero una compensación parcial. Entonces, por eso es que se ha planteado el tema del sistema dual y se ha planteado el tema de la tasa en los tramos más altos del global complementario. No es porque uno quiera, ¿cierto?, castigar a alguien, sino que lo que está buscando es la recaudación que compense por la menor recaudación que genera la baja de la tasa de primera categoría, más el conjunto de medidas que están previstas para las pymes. Bueno, el asunto es que tiene esto una arista política también bien importante, porque tal como está ocurriendo en la reforma de pensiones, esto empieza a generar ruido dentro del oficialismo, en el Frente Amplio en particular y en el Partido Comunista, con esta idea de que el gobierno termine bajándole el impuesto a las grandes empresas. Políticamente eso es difícil de justificar para esos sectores también, y dentro del mismo Frente Amplio ven con malos ojos que se avance en esta línea, sobre todo cuando otras de las promesas de campaña era gravar a los súper ricos, por ejemplo, ¿no?, y terminar con el neoliberalismo como se ha planteado en su momento, objetivos que el Frente Amplio probablemente mantiene vigentes. De hecho, la crítica la explicita el senador Daniel Núñez. Impresentable, dijo, que el ministro Marcel se abra a bajar el impuesto a grandes empresas de 27 a 23%. Se retrocede la reforma tributaria progresiva de la presidenta Bachelet. No podemos seguir gobernando al ritmo de las grandes empresas y la derecha, lo que da cuenta también del problema político que puede generar este objetivo que se ha planteado el gobierno y el ministro Marcel en particular. Hay harta incomodidad con ese asunto. Y en el sector empresarial, obviamente, que empujan esa idea. Escuchemos qué fue lo que dijo Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, sobre este punto. Nosotros insistimos en que el impuesto a primera categoría tiene que ser competitivo, y en eso no estamos poniendo un número arbitrario, es el promedio de la OCDE el que estamos proponiendo, que es de un 23%, y el impuesto total al capital de un 35%, que es el impuesto al capital que paga un inversionista extranjero. Hablamos de 3 factores: que este cambio permita que ocurra el crecimiento tan anhelado, por otra parte, que tampoco sea más engorroso de lo que tenemos hoy día, y el tercer factor es que se compense, que sea un mecanismo neutro, que no genere más deuda al Estado. Y desde esa perspectiva nosotros estamos conscientes y vamos a seguir insistiendo que con un mecanismo de compensación vía dividendo esta reforma sería neutra. Bien, ahí estaba entonces la visión desde la SOFOFA. El debate está abierto, hay que esperar el proyecto que entre el gobierno, lo va a ingresar en enero. Hoy día Claudio Agostini, en todo caso, en Diario Pulso, entra en este debate. Él es experto en materia tributaria y plantea que acá, si es que se sube el impuesto al diésel, por ejemplo, y a los alcoholes, ya está la recaudación para compensar la baja en el tributo de las empresas. Se plantea también la necesidad de terminar con regímenes especiales como la renta presunta, temas en los que él ha trabajado por largo tiempo. Políticamente son súper difíciles, pero el debate ya parece bien abierto, Fernando Cabra.